Un muy buen día, gracias por todos los que están escuchando en este día la palabra. Seguimos con esta enseñanza sobre la salvación. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis en gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre bendito, Dios todopoderoso, en este día, Señor, toma control de mi ser, de mi vida, Señor, de mi corazón especialmente, Señor, y que sea palabra tuya fluyendo por mí, Señor, para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, Padre. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los hombres tienen un nuevo comienzo gracias a la salvación que tienen. Nos toca confiar en Dios y en estos tiempos tan difíciles que tenemos. Y es que tenemos tiempos muy difíciles nosotros, señores. Más que todo sabemos cuál es la situación en la cual se encuentra este país, que lamentablemente no es solamente de la baja sociedad, sino que está en las esferas del mismo gobierno. Muchas veces esta maldad que interrumpe la tranquilidad de todo y cada uno de los habitantes de este pueblo, de este país en el cual nos encontramos. Hoy nadie quiere venir para acá, nadie quiere saber de venir a visitar a su familia, y les doy la razón por la situación en que se encuentra el país. Pero a nosotros nos toca estar aquí, porque si vamos a sufrir, que suframos por la verdad de Dios, no por algo del mundo, porque eso no trae salvación. Si aquellos hermanos hoy en día se encuentran en dolor, angustia y desesperación, que sepa que tenemos que ser probados nosotros. Aquí dice las Escrituras, y en muchas partes de las Escrituras, que nos toca vivir tiempos difíciles, pero sufrir con esperanza. No podemos nosotros estar sufriendo sin esperanza, como muchos hoy en día sufren. Por eso dice la Escritura: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para la esperanza viva. Mire, hermano, cuando habla así de esperanza y agrega viva, es porque hay una esperanza muerta. Y muchos hoy en día en este país, en este mundo, están sufriendo. Están sufriendo calamidades, dolor, angustia, desesperación. Pero muchos de ellos no tienen una esperanza viva, porque primeramente no han aceptado a Cristo en su corazón. Si muchas veces a nosotros nos toca sufrir en el mundo como ladrón, como mentiroso, como hipócrita, o porque la sociedad nos trata mal, suframos mejor en Cristo. Suframos por la causa de Cristo, porque esa es la esperanza viva la cual hablan las Escrituras. Porque muchos sufren con esperanza de que algún día se termine, de que algún día que se van a morir y se van a ir de este mundo. ¿Pero a dónde? Porque la esperanza de ellos es muerta. Nosotros, el Señor nos da un nuevo nacimiento. Por lo tanto, a nosotros Dios nos da una nueva oportunidad. Dicen las Escrituras que Dios ha cogido lo vil, lo menospreciado del mundo. Lo que al hombre muchas veces, muchas personas no le ha servido para nada.
Muchos de ellos están en la calle, pasando necesidades, porque han sido despreciados por el hombre más que todo. Muchos de ellos incluso abandonados por sus hijos, padres abandonados y hijos así mismos abandonados. Dios nos ha recogido a nosotros para un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento quiere decir que todas las cosas que nosotros hicimos quedan atrás. Que Él no va a tener memoria, nos da la oportunidad de renacer de nuevo, de tener una vida nueva en nosotros, olvidándose de aquello que un día hicimos. Mira, hermano, muchas veces la gente nos desprecia, no solamente como cristianos, sino porque no les gusta a muchos del mismo mundo la manera en que muchos del mundo se conducen, porque van contrario a la vida de ellos. Porque la vida que ellos dicen ser buena es mala delante de Dios. Muchos de estos hombres en el mundo Dios los ha traído a su redil, al ser cuidado, porque para ellos no han servido para nada. Pero fíjate que a veces yo digo que Dios tiene algo en Él y ve algo en nosotros. Primeramente, ese algo que tiene Dios es amor. Un amor preocupado por lo que te pueda acontecer en un futuro si tú no obedeces a Dios. Pero aparte de eso, Dios ve algo en Él. Dice en las Escrituras que Dios había escogido a David porque tenía el corazón conforme al de él. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que David sabía que él tenía el corazón conforme a Jesús, a Dios? No, hermano. Dios no sabía, David no sabía que él tenía ese corazón conforme a él. Lo que te quiero decir es que Dios sabe que en nosotros hay algo, hay un potencial. Hay algo oculto que en nuestra vida en el mundo nunca lo sacamos. Nunca salió, pero Dios sabía que estaba ahí, escondido. La Biblia nos hace ver que nosotros somos como oro delante de Dios cuando nos trae. Pero es un oro no refinado, un oro que no ha sido pasado por fuego. Entonces necesita el oro ser pasado por fuego para que venga a tener elegancia y buena presencia delante de los demás. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Tenemos muchas cosas ocultas nosotros, así como tenemos cosas malas ocultas, también tenemos cosas ocultas. Porque hay por ahí en el mundo, hay muchas personas que creen sabérselo todo y no saben que no saben nada. Y hay muchos que no saben que tienen algo dentro de ellos que solo Dios lo ha podido ver. Por eso te digo, no importa en la situación que tú te encuentres o cómo estés, Dios está viendo un potencial dentro de ti que va a servir para el reino de Dios. O sea, muchas veces no es por gusto que nosotros pasamos tantas cosas en el mundo. Es Dios muchas veces cuidándonos. Si tú has pasado por dolor, angustia y desesperación dentro del mundo, que incluso en muchos de ellos has visto, te has sentido que ya es tu último día, que ya vas a morir, y de repente te encuentras con vida todavía. Es porque Dios te ha estado cuidando. Es porque Dios te ha estado preservando de que no te ocurra nada. Porque eras necesario para este reino de paz, de amor, de justicia que Dios quiere implantar en tu corazón. Un nuevo nacimiento, un renacer nuevo. Dios ve en nosotros. Tal vez cuando vengas a Dios no es que se te acaben tus problemas. Tal vez sigas con dolor y angustia y desesperación. Pero ¿sabes qué? Lo vas a hacer con gusto. Lo vas a hacer con gusto porque está ese dolor, angustia, desesperación, ese menosprecio de la gente porque eres cristiano, es porque han reconocido que eres un hijo de Dios. Tú lo vas a hacer con gusto, tú te vas a sentir satisfecho que haya sido reconocido. Así como la maldad es reconocido a través de sus obras, tú por tus obras eres reconocido como hombre de Dios, como hijo de Dios.
y porque tienes un futuro a porvenir, a una vida eterna junto con Dios. Así que te aliento a que te levantes sin importar en las condiciones en que te encuentres. Dios está viendo un potencial en ti. No importa lo que estés sufriendo. Ya hablamos el otro día. No importa que si naciste pobre y todo el mundo te maltrató, te ultrajó, te hiciste de compromiso, igual fracasaste en el compromiso, te tratan mal. Si tú sufres sin Cristo, estás perdido. Pero si tú sufres en Cristo, todos estos acontecimientos es para vida eterna. Es para una esperanza viva, como dicen las Escrituras. Confiar en Cristo es permanecer en la familia de Dios. Porque tienes que venir acá y confiar en Cristo. Eso te lleva a permanecer en la familia de Dios. Y aprende a soportar la tolerancia, las contrariedades de este mundo. Toleras todo eso. Porque sabes cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Que no obedecen a la ley de Dios. Cuando estás en Cristo, tú empiezas a tolerar todas estas cosas, lo cual el mundo no tolera. Porque tú cuando veas a una persona en la calle ya siendo cristiano, tú sabes que Dios está viendo también un potencial en esa persona que está en el mundo, que está botada, abandonada, o que es un mal padre, un mal hijo, un mal hermano. Tienes que saber que hay esperanza para ellos. Una esperanza que el mundo ya no vieron en muchos de ellos. Dios sí la está viendo. Y nosotros empezamos a ser tolerables a estas cosas. Aun cuando muchos de ellos van en contra de la ley de Dios y poniendo sus leyes a favor. Solo porque esa ley de Dios que dice que no tenemos que hacerla, ellos la han aceptado en el pecado que viven. Porque la ley los respalda. El gobierno respalda a muchos de ellos que están mal. Aparte, tú aprendes a tolerar a aquel borracho, a aquel ladrón, a aquel delincuente. Tú toleras todo eso. Porque tú sabes cuál es el fin de él si no se arrepiente. Entonces, nosotros no podemos callar en medio de tanta necesidad. Nosotros tenemos que predicarles y hablarles. Porque eres una persona tolerante a la vida contraria que llevan ellos, con la esperanza de que algún día ellos acepten a Cristo. Muchos de ellos tal vez no vengan a la primera predicación o a la segunda, pero ¿sabes qué? La semilla queda implantada y eso es lo que está viendo Dios. Y más que todo, ellos no van a tener excusa mañana más tarde de que no vienen a Dios porque no sabían de Él. No, basta que tú le hayas hablado de Dios, tú le hayas predicado a Cristo, tú le hayas informado del sacrificio de Cristo en la cruz, y eso tiene que estar guardado en su consciente, en su memoria, en su corazón, de lo que tú le hablaste acerca de Dios, y él no va a tener excusa. Pero Dios es paciente para con ellos. Fíjate que Dios tiene paciencia para con nosotros, sin importar en lo que estemos viviendo, pero el mundo no lo tiene. El mundo manda a muchos de ellos a cadena perpetua, a muchos de ellos lo castiga a la muerte cuando se comete cualquier delito, pero Dios no es así. Dios espera incluso que sin importar si están presos, sin importar lo que ellos hicieron, mientras haya un arrepentimiento de corazón, Él se va a dar cuenta. Porque lo primero que ve Dios en nosotros es el arrepentimiento del corazón. Porque así dice las Escrituras, ¿sí? Que nosotros primeramente tenemos que confesar con nuestra boca. Y si creyéramos en nuestro corazón, o sea, este corazón, Dios no le basta solamente que tú lo alabes, que tú lo adores con la boca o prediques las palabras, sino que en tu corazón está impregnado el nombre de Él, sin importar las circunstancias en las que te encuentres. Es lo primero que está viendo Dios. Dios, antes de que tú te acerques a una oración, va a ver tu corazón, va a ver tu mente cómo se encuentra. Una de las maneras de saber de cómo está nuestro corazón es cómo está tu mente.
cómo te encuentras delante de Él. Las pruebas, el dolor, el sufrimiento, las persecuciones van a determinar de qué estamos hechos. Si brillamos o dejamos de brillar. Eso va a determinar las pruebas. Va a determinar si sigues en la guerra o vas a desertar de ella. Tú sabes que en la guerra literal, cuando se encuentra alguien desierta, tú sabes qué nombre le ponen. Mas dicen las escrituras que los valientes están hoy en día arrebatando el reino de Dios. Los valientes son aquellos que han determinado dejar esa vida inmunda. Esa vida que va en contra de Dios, ese es el valiente. El valiente no es aquel que con una arma y se enfrenta a 4, a 5, a 20. No es aquel que pelea físicamente de cuerpo a cuerpo con otro y le pega 4 a 5. No. El valiente es aquel que deja este mundo y empieza a hacer la voluntad de Dios. Para Dios ese es el verdadero valiente. El que pelea consigo mismo y deja de hacer el mal que hay en él y comienza a hacer el bien. Sabe que ese mal hace mal no solamente a él, sino que hace mal a los demás. A los que están a sus alrededores. Por eso muchos de ellos han perdido a su familia, a sus hijos, hasta su trabajo lo han perdido. Porque no han tenido la valentía de enfrentarse a sí mismos. Todo esto, hermano, determina de que por eso son las pruebas. Para que después, si brillamos o no brillamos, vamos a ver si somos útil o no somos útil para Dios. Ya le dije la semana pasada que aquí no hay evangélico o hijo de Dios pasivo. En una guerra no puede haber ni un pasivo mientras tú sepas que las balas te están atacando, te están cayendo, que te están bombardeando. Tú debes también defenderte. Por eso en el evangelio no hay pasivos. Siempre de nosotros como soldados debemos estar combatiendo. Porque el enemigo no descansa. Y si él no descansa, tú tampoco debes descansar. Esto me refiero a la lucha permanente que nosotros tenemos que tener. Entonces todas estas pruebas, aunque duras parezcan, va a ser para determinar de qué estamos hechos. No es por gusto. No es porque a Dios le da la gana. Eso pasa en todos lados, hermano. Aún cuando vas a conseguir un trabajo, siempre andan buscando, no buscan a uno, sino buscan a varios. Y entre esos varios que escogen, van a escoger su currículum y van a ver cuál es el que efectivamente va a ser aceptado en el trabajo de acuerdo al buen currículum que tenga. Para ser soldado igualmente, para cualquier cosa siempre van a estar escogiendo el mejor. Y Dios así mismo hace con nosotros. Por eso esas cosas, aunque tú los tengas por muy dolorosas que sean, es para probar si brillamos o dejamos de brillar en el momento que nos encontremos en batalla. En el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminable e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia tenemos nosotros que recibir. No dice que ya la tenemos, que vamos a recibirla. Si permaneces ahí, si sigues brillando, si te dejas ver por Dios. No es que te dejes ver por el mundo. Porque el mundo siempre anda viendo lo que le beneficia a él y qué tan beneficioso tú eres para ellos. Pues muchas veces a nosotros nos toca ir en contra de ese beneficio de muchas personas que están a nuestro alrededor por complacer el corazón de Dios, por agradarle al corazón de Dios. Nosotros tenemos la última palabra. Cuando el evangelio llega a nuestra vida, nosotros tenemos la última palabra. El 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesto en el tiempo postrero. Otra vez habla como siempre para alcanzar algo, que es la salvación, para alcanzarla en el tiempo postrero. Dice que Dios nos cuida a través de la fe que nosotros tenemos. Es la fe
de nosotros que llama la atención a Dios. Es la perseverancia de la fe que la pones en obra que llama la atención a Dios. Es como aquella mujer que el flujo de sangre que tenía. Fíjate que estaba Jesucristo en medio de tanta gente, de tanta multitud, que todo el mundo lo empujaba a Jesucristo. Y esta mujer llevaba una fe tan grande que en sí ella misma se decía: si tocare solo el borde de su manto, seré salvo. Y efectivamente, en medio de tanta multitud que tocaba a Jesús, esta mujer lo toca y Dios, Jesús, siente el poder que sale de él. Pues así mismo es en Dios. Eres tú que a través de tu fe tienes que llamar la atención, pero una fe con obra. Porque una fe sin obra es una fe muerta. Y nosotros somos gente viva delante de Dios. Entonces, aprendamos a tocar el borde del manto, por lo menos de Jesucristo, para que nosotros llamemos la atención de Dios. Eso te va a cuidar. Eso te va a reservar. Esto están diciendo las Escrituras. Es por la fe. Pero la fe en la práctica que tienes que poner tú. Dios nos guiará a un futuro mejor. Y hay que perseverar en ello. Cuando enfrentamos todos estas angustias, estos enojos, esta tristeza, este dolor, y no retrocedemos. Muchos dicen para atrás ni para impulsarme. Entonces, cuando tú no retrocedes a tanto mal que tienes encima, tienes que recordar que Dios está contigo, que Dios no te ha abandonado, que Dios te va a guardar. ¿Por qué? Porque la fe en ti persevera. Persevera esa fe. No podemos nosotros amargarnos y desesperarnos por los acontecimientos que suceden. Esta fe de amar a Jesús sin haberlo visto nos lleva a seguir a Dios y saber que todo mal algún día se acaba. Esta fe que tú tienes en Cristo sin haberlo visto. Todo un día, no muy lejano, todo esto se va a acabar. Que la salvación va a tener su final. Que vas a llegar a alcanzarla. Esto de no creer, de creer en Cristo a pesar que no lo ve, te hace permanecer en la promesa de Dios. Hermano, la Biblia habla incluso del fin de la fe, que la fe tiene que llegar a un fin. Es como dice las Escrituras, que la esperanza que se ve, hay que esperarla. Claro, si la estás viendo, ¿para qué esperar algo que estás viendo? Bueno, la fe así mismo dice que tiene que llegar a su fin. Hay que servir fervientemente mientras se llega toda cada una de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Fervientemente, hermano, insistentemente. Porque se te van a acercar personas, tal vez hasta cristianos, hermano, que te van a hacer bajar los humos como cristianos. Porque muchos de ellos incluso llegan a decir: tú quieres ser más bueno que Dios. Mira, Dios no está midiendo nada de eso. Jamás podemos ser más buenos que Dios. El mundo también se te va a acercar. ¿Por qué caminas por algo que no ves? Pues la respuesta que tú le tienes que decir a ellos o dar a ellos es la siguiente: que más real es lo que no se ve que lo que se ve. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, lo más real es lo que no se ve. Por eso tú caminas por eso que no se ve. Así como no vemos nuestra alma y nuestro espíritu, pero sabemos que eso está ahí. Cualquier conflicto como padre, como hijos, como hermanos que nos toque vivir,
debemos de saber que Dios está con nosotros. No importa, hermano. A veces es doloroso. A veces cuando no tenemos conocimiento de Dios o porque tenemos una doctrina adulterada, una doctrina que no nos da crecimiento, nosotros empezamos a abandonar. Más que todo con aquellos que le prometen a muchos hombres que traen del mundo disque para Dios, diciéndole que todos sus problemas se van a acabar y resulta que sus problemas han empeorado. No podemos nosotros hacer eso. Dios nos guarda mediante la fe práctica para que puedas alcanzar la salvación. Hay que soportar las pruebas que vengan, porque es en parte lo que va a fortalecer tu alma, lo que te va a purificar en sí. Esta es la que va a determinar, como digo yo, de qué estamos hechos nosotros. Si somos reales o no somos reales, o como dicen en el mundo, somos pura boca. Recuerda que el evangelio light te da un evangelio tranquilo, que no pasa nada. Y es verdad, ahorita estamos en un evangelio tranquilo, en este evangelio light. Pero se acerca a un evangelio en la cual Dios te va a probar para ver si es real. Todo lo que uno habla, todo lo que uno predica, todo lo que uno enseña incluso. Todo vamos a ser probados. Hasta esta persona que está ahí, si me toca en esos momentos, voy a ser probado. Porque no es lo mismo hablar que estar en aquel lugar donde vamos a sentir el dolor. No es lo mismo, hermano. Hay muchas personas en este mundo que no han sentido dolor jamás en su vida, que siempre han vivido tranquila y en paz. Pero cuando empiezan a sentir aquel dolor que nunca sintieron, se empiezan a quejar y empiezan a renunciar. Pero nosotros ya estamos alerta a través de la Escritura, porque todo esto que se enseña es para el fortalecimiento de nuestras vidas. Es para eso, hermano. Tenemos que tener un gozo, pero un gozo inefable, un gozo inefable. O sea, fíjate, hermano, que nosotros tenemos que tener una alegría en medio de la angustia, de esa desesperación, de esa prueba. Tenemos que tener un gozo inefable, inexplicable, incluso para los que no saben de Dios y muchas veces hasta para los que saben de Dios. Porque estás viviendo tú la verdadera realidad de Dios en este mundo. La gente va a decir, pero ¿cómo es posible que en medio de todo este mal que te estás pasando, tú incluso llegues a decir que tienes una esperanza en qué? Si yo te puedo ayudar, yo te puedo sacar de aquí. Tú solamente tienes que decir, sí, y yo te llevo allá y los problemas tuyos se te van a acabar. Pero eso no está bien delante de tú sabes que estas ofertas mundanas, por muy apetecible que tú las veas, no le va a agradar a Dios. ¿Quieres salir del problema? ¿Quieres salir de la angustia? Y muchos sí ceden. Muchos ceden y hoy en día estos muchos están en el mundo, haciendo la voluntad del mundo y no haciendo la voluntad de Dios. Esta alegría, este gozo es demasiado grandioso para explicarlo con palabras. Es como el caso de Pablo, que dice que cuando él fue al tercer cielo, le dieron palabras inefables, difíciles de explicar al hombre. Y como que da a entender también Pablo, difícil de explicarle a la misma iglesia. ¿Y cuántas
de estas palabras difíciles, cosas que suceden allá arriba en los cielos, va a ser difícil de explicar, hermano. Va a ser pero muy difícil de explicarle a la gente. Porque todo el mundo se deja llevar por lo que ve. Tú te das cuenta que aquí mismo en este mundo la gente se inventa palabras para justificar su sinvergüencería. De irse en contra de la voluntad de Dios, incluso se inventan palabras, se inventan frases que hoy en día están en los diccionarios, donde la ley lo apoya. ¿Cómo Dios no va a tener cosas nuevas, palabras nuevas para nosotros allá arriba, si el hombre natural aquí en la tierra lo hace? La diferencia es que nosotros entendemos para dónde van ellos y a dónde van a terminar ellos. Ahora, es verdad que vienen estas palabras difíciles, estas cosas difíciles, pero tú lo vas a entender. Mientras más temor a Dios, mejor. Más reverencia a Dios, temor. A Dios hay que acercarse con reverencia, hermanos, también. Porque muchos se acercan a Dios diciéndole tú. Hermano, yo apuesto que viene el presidente de la república de determinado país, de acuerdo en el país que tú no le vas a decir tú. Pero tú. Nos volvemos irreverentes muchas veces delante de Dios, que le decimos, pero tú, Señor, pero tú tienes que ayudarme. Usted, Señor, ayúdeme. No le puede, porque ese incluso es una falta de respeto a Dios. Fíjate que en el tiempo de cuando los israelitas ofrendaban animales a Dios, Dios les tenía bien dicho que el animal tenía que ser sano, sin defecto, así como fue Cristo. Él fue sano, sin defecto. Pero los israelitas empezaron un tiempo a darle lo peor de los animales, los enfermos. Los enfermos les empezaron a dar a Dios en sacrificio. Es como Dios no necesita nada. A Dios no le interesa nada de eso, porque así llegan a decir. Si eso es para el pastor, si eso es para esos ministros, pues eso es para esos sinvergüenzas que están allá hablando de Dios. Dios le llega a decir a ese pueblo, preséntale ese animal cojo, tuerto, feo que tiene, preséntaselo a tu príncipe o a tu rey, a ver si lo va a aceptar. Eso dice Dios. Y es verdad, ¿no? Tú cuando viene alguien, una eminencia se puede decir, tú le tratas de dar lo mejor, tú no le vas a dar lo peor. Pues de la misma manera a Dios tienes que acercarte con reverencia. Porque es una falta de respeto decirle a Dios tú. Otros lo tienen como el pana, como el yunta. Hermano, yo creo que son muchos más pecadores que Osama Bin Laden. Y dan ellos, cuando hablan de Dios, es como que Dios camina con ellos y está en todo lugar. Y que están conversando todos los días, todo el 24/7 ellos conversan con Dios. Y que Dios no se separa de ellos. Y así lo tienen a Dios. Aparte que el mundo le dice el flaco, el barbón. Son personas irreverentes. Por eso te digo, Dios lo primero que está viendo es tu corazón. Tal vez Dios puede aceptar la ignorancia cuando recién vengas al evangelio. Sí, la va a aceptar, porque sabes que lo hace en ignorancia. Pero para eso están los ministros, los maestros, para enseñarte. Irreverentes son cuando muchos pastores dentro de la iglesia dicen, reclámale a Dios. Pero le digo, ¿qué se han creído, hermano? Para que nosotros le reclamemos a Dios. Nosotros no podemos reclamarle a Dios sin importar en las circunstancias que nos encontremos. No podemos reclamarle a Dios. Tal vez incluso si tu corazón no está tan recto delante de Dios y ya tienes tantos años en el evangelio y no has cambiado, y tú llegas a reclamarle a Dios, tal vez la vida te vaya hasta peor.
No has cambiado y le estás reclamando a Dios. Sigue siendo el mismo de cuando viniste al Evangelio, porque no has cambiado. Porque vives una vida de falsedad y le estás reclamando a Dios. A Dios no le podemos reclamar. Así como te acercas con decoro a muchas autoridades aquí en este mundo, así mismo. Mucho más, es decir, debes respetar a Dios. Bueno, a nosotros, como dijo Jesús, toda blasfemia contra mí, dijo Jesús, así mismo también le digo a nosotros, yo le soporto, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros como ministros, mucha gente nos ignora, nos insultan, nos maltratan. Y tenemos que soportar a esta gente. A estas personas yo también le digo, si viniera X, dice, no, que... ¿Y por qué? Porque yo lo haces. Porque soy insignificante. Porque para ti no valgo. A ti no te importa que yo te oiga, pero sí te importa que venga una autoridad aquí, ahí sí te callas. Eres toda una persona educada. Con la educación se mantiene con todo el mundo, sin importar la clase social que sea. Aún cuando te encuentres con una persona de mal vivir, que tú creas que no se lo merece, aún con esa persona tienes que demostrar educación. Porque por ellos va a ser conocido, por tu educación incluso. Aquí muchas veces uno no es bien conocido por ser el arquitecto, el ingeniero, el abogado. Por lo menos a mí no, hermano. A mí no me llama la atención. A mí más me llaman la atención las personas bien educadas que las personas bien preparadas en este mundo. Porque hay muchas personas bien preparadas en este mundo que son mal educadas. Y la pobreza en que nosotros podamos vivir aquí no es motivo para nosotros ser mal educados. Por eso a Dios nos tenemos que acercar con mucha reverencia, con alegría, con gozo. Mira, en el 6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira, hermano, que la fe va a tener un fin. Obteniendo el fin de vuestra fe, cuando en los postreros tiempos venga Jesús, eso va a ser normal. Para ti no va a ser nada nuevo cuando te empieces a vivir con Dios. Porque vives en el reino de Dios, en las cosas sobrenaturales. Va a ser diferente. Y es verdad, tu fe termina, hermano. ¿Ah? Así como la esperanza, si la ves, ya no es esperanza. Así mismo la fe tiene un fin. Porque ya no tienes que esperar nada, porque es parte de la esperanza es parte de la fe. Y todo se va a terminar cuando venga Cristo. Porque la vida que vas a llevar en Cristo va a ser normal, natural. Porque aún la Escritura dice que nosotros cuando venimos a Cristo, Dios va a tener tantos hijos que no va a ser necesario que nadie le hable de Dios. Porque ellos mismos van a empezar a hablar de Dios normalmente. Para ellos va a ser normal, sí, conoce, claro que lo conozco. No, muchas personas piensan que conocer a Dios es verlo físicamente a Él. No, conocer a Dios es saber cuáles son sus actitudes, cómo se porta, quién es Él. Tú puedes conocer a una persona solamente porque te cuentan cómo es la persona. Tú ya la estás conociendo, pero no la has visto. Bueno, pues así mismo es esto. Tú empiezas a conocer a Dios. Y todas las cosas que un día aquí tú viviste en fe y esperanzado, y que el mundo llamó que tú estabas loco, tú vas a estar allá arriba, que ya no vas a necesitar incluso la fe, porque para ti toda esa vida va a ser normal.
como la vida de Adán. A veces vemos la vida de Adán nosotros así nomás, por encimita. Pero tú te pones a pensar que Adán tuvo que dar nombre a todo y cada uno de los animales. ¿Cómo podría Adán darle los nombres a todos los animales que estaban en el agua, estaban en el aire, estaban en la tierra? ¿Cómo era la vida de Adán? Era una vida sobrenatural. Por eso nosotros tenemos al segundo Adán, que es Cristo Jesús aquí en la tierra, el espiritual, que nos lleva a vivir esa vida sobrenatural normal en Dios. Por eso Dios quiere que te mantengas dentro del redil, que no te salgas, porque mientras estés dentro del redil, tú te mantienes en la salvación. Pero recuerda que si sales, el lobo está afuera y te va a hacer pedazo. El salir es la desobediencia. La desobediencia es saber lo que tienes que hacer para el bien tuyo y no hacerlo. Y es que todo hombre, cuando viene a Dios, quiere las cosas así, hermano. No quiere un Dios, quiere un Aladino. Quiere un genio que le conceda todos los deseos de su corazón. Pues Dios nunca va a conceder todos los deseos de tu corazón, porque es tu corazón, porque Él quiere que tu corazón sea conforme al de Él. Sí, así es, sea conforme al de Él. Muchos tal vez lo vean difícil de que tú tengas el corazón conforme al de Él, pero David pudo, pues. Tenemos un ejemplo natural. Y hermano, y hay un misterio dentro de las escrituras para muchos inexplicable, para la mente que no ha desarrollado las experiencias con Dios. Pero recuerda que Dios quiere que seamos uno. Como Él es uno con Cristo, Él quiere que seamos uno con Él. Recuerda que Cristo va a recogerse a sí mismo. ¿Y qué va a recoger? Corazones conforme al de Él aquí en la tierra. Eso es lo que va a recoger. Corazones que estén sometidos a la voluntad de Dios. A eso va a recoger. Cristo a ese corazón que se parece al de Él, semejante al de Él, a ese. Y es que no vean nada difíciles. Porque si yo me hubiese dejado llevar por lo difícil que veía el evangelio, no estuviera aquí. Porque yo sí lo vi difícil, solo dije voy a intentarlo. Voy a ver cómo es la cosa. Porque yo no había recibido a Cristo, no sabía de nada. Pero voy a ver cómo es la cosa. Y aquí me tienes, hasta que un día ya recibí a Cristo. Porque no sabía ni lo que era recibir a Cristo. Solo decidí hacer la voluntad de Dios. La veía difícil, pero fíjate, aquí me tienes. Y mi vida no fue una vida de príncipe. Porque mi vida fue más allá de un siervo azotado. De un siervo maltratado por la vida, por la gente. Que le importaba poco si vivía o moría. Que no se iban a dar cuenta si vivía o moría yo. A menos que le hiciera falta para hacerle algún favor a ellos. Pero de ahí para allá, no. Es donde Dios, por eso te digo, empezamos diciendo que Dios está viendo que nosotros tenemos algo oculto, bueno. Algo que tú crees no saberlo, pero que lo tienes ahí. Que no sabes que lo tienes ahí. Y si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios sabe que tú tienes algo bueno ahí que va a ser. Mira, hermano, a veces es un poquito duro hablar como yo hablo, de compararte cómo somos nosotros. Aunque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3, en 1 Corintios 3 dice cómo nosotros venimos a Jesús. ¿Quiénes somos nosotros?
No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Dice así, perdón, 1 Corintios 1:27, perdón. Dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios, fíjate. Dios no escogió lo mejor del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, fíjate lo que dice aquí, fíjate. En el 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. O sea, es más o menos que como reciclar en la basura, hermano. Así. ¿Tú sabes lo que hace un reciclador en la basura? La basura es basura y ya la basura para muchos no vale. Lo menospreciado, lo que no vale. De ahí nos saca Dios. Porque sabe que tenemos un potencial que nosotros no sabíamos. Como le dije, David no sabía que tenía el corazón conforme a Dios. Así tú no sabes que tienes muchas cosas buenas. Tal vez no tengas el corazón conforme al de Dios. Pero Él quiere transformar ese corazón. Quiere darte un nuevo corazón, un nuevo estilo de vida. Un reciclador empieza a revolver en la basura y empieza a sacar todo lo que no vale. Esas son las pruebas que muchas veces nosotros tenemos que pasar. Por eso dice la Escritura en el 9 de Primera de Pedro, 1:9, dice que tenemos que ser afligidos para sacar. Y entonces Dios empieza a sacar todo lo que no vale de ahí. Todo lo que Él no necesita, lo empieza a sacar, empieza a reciclar. Bota esto sí vale, esto se queda. Eso que estaba ahí. Dice la Escritura que un día el Señor va a sacar hasta lo malo, lo oculto, por eso tenemos que llegar a la perfección. Y dice que Él nos va a perfeccionar, ¿sí? Porque va a sacar hasta lo oculto en nosotros, o sea, lo malo que tenemos lo va a sacar totalmente. Y tú tienes que creerlo, ¿sabes? Porque Él lo puede hacer, puesto que Él es nuestro creador. Es como es alguien que ha creado un carro, ha formado un carro, ha hecho un carro. Cuando le llevan el carro, Él sabe. Lo empieza a analizar, lo empieza a ver y empieza a sacar lo que no vale. Y lo que todavía está ahí medio dañado lo empieza a arreglar. Y van a quedar piezas ahí todavía que valen. Y los que no valen las van a sacar y van a poner nuevas. Pero para eso Dios tiene que hacernos pasar por estas pruebas. Por esas pruebas que a nadie le gusta, hermano. Porque ni a mí me gustan. Pero es necesario para sacar lo malo que hay en nosotros. No es para que renuncies. No es para que tampoco viva ese evangelio light que te hacen vivir de que no va a pasar nada, que Cristo viene en los aires y te alzas enseguida y te vas con Él. No te creas esa mentira, porque hasta aquí en este versículo bíblico que te di en 1 Pedro, habla de que las cosas no es tan fácil como te la presenta, pero tampoco es para que te aterre, para que te asustes, sino para que te dé fuerza y estés advertido de que tienes que luchar. Te comparé como basura, nos comparamos como basura delante de Dios, porque así nos trae Dios. Y hay muchos casos también incluso que han sacado a muchos siervos de Dios siendo indigentes, que viven en la más completa pobreza. Es más, muchos no se le pueden acercar porque tienen hasta un olor pésimo. Pero muchos han sacado estos de ahí mismo, de esa basura, literalmente así, de esa basura. Y hoy día se presentan bien vestidos, bien elegantes, que tú te pones, y ese fue, sí, ese, ya no, oye, mira a Gustavo, ¿sí? ¿Cómo está Gustavo? Ya no es el mismo, está diferente. Y ha sido simpático Gustavo, pero se veía feo, pues. No ha sido tan feo como creíamos. No, porque tenía
una máscara. Pero Dios vio el potencial. Dios ve el potencial en ti y lo ve en mí. Y Él quiere que empieces a caminar. Que no te creas ese evangelio que te están dando. Ese evangelio que no te quieren tocar muchas veces lo mal que tú eres. Porque tienen miedo que te vayas de la iglesia. No, discúlpame hermano, pero yo si toco no es directamente contra la persona, sino contra todos. Porque mira, el que está bien contra Dios, a ese le resbala. Porque siempre han hablado así mal de los cristianos y yo estaba escuchando ahí y a mí me ha resbalado. ¿Sabes por qué me resbala? Porque yo no estoy haciendo nada de eso. Pero el que lo está haciendo, el que se encuentra mal, a ese le va a doler. Ese se va a sentir mal. Ese va a terminar dejando la iglesia. Porque dice, no, el pastor es duro. El pastor es muy severo. No, hermano. Dejar a los hijos hacer lo que le da la gana no es amor. Eso no es amor. Eso es que vaya a un futuro a ser una mala persona, un mal ciudadano mañana más tarde. Y si nosotros hacemos ver lo mal que se encuentra un cristiano o un siervo de Dios dentro de la congregación, es para el bien de él. No es para que se vaya a la congregación, a menos que tenga un evangelio diferente, que esté en una religión, y incluso me atrevo a decir hasta en una denominación, hermano, porque tú tienes que ser cristiano y se acabó, hijo de Dios y se acabó. Porque todas estas cosas de llamarse, yo soy aliancista, metodista, bautista o lo que es peor, yo soy testigo de Jehová, mormón, católico. Eso divide el cuerpo de Cristo. Eso parte el cuerpo de Cristo. Aquí tenemos que ser cristianos, pero cristianos verdaderos, hijos de Dios reconociendo al Padre. Recuerda una cosa, que si tú te identificas como hijo de Dios, tú tienes que conocer a tu Padre. Porque en el plano natural tú conoces a tu Padre aún cuando sea muy malo, se haya portado muy mal contigo, haya sido un mal esposo, haya maltratado a tu mamá, tú conoces a tu Padre. Tú conoces también a tu madre, tú los conoces. Pues de la misma manera, eso es lo que te enseñan las escrituras, eso es lo que te enseña el maestro, eso es lo que te enseña el ministro, que conozcas a tu Padre. Porque no puedes por ahí andar diciendo yo soy cristiano y muchos ya no quieren decir yo soy cristiano porque se han dado cuenta. Yo soy cristiano del mundo. En antes ellos se jactaban, yo solo decía hábleme de Dios. Hábleme de Dios. Hábleme del sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que conocer al Padre. Para jactarnos, incluso digo yo, de que ese es nuestro Padre. Aunque no lo vemos, pero lo conocemos. Amén. Hasta aquí llega esta enseñanza, hermano. Espero que pongas en práctica todas estas cosas y que no renuncies a cualquier prueba que se esté presentando en estos momentos en tu vida. Solo pídele a Dios fortalecimiento, que puedas pasar la prueba. Sabemos que por ahí hay una hermana que está con sus hijos corriendo en una prueba muy difícil. Yo le digo, no quisiera pasar por ella, por esa prueba. Yo le pido solamente a Margarita y a su familia que tenga fuerza, así de corazón, que no renuncie, porque de veras esto me quiebra, hermano, me duele, porque a veces uno como cristiano también se siente con las manos atadas, hermano, solo teniendo la oración para ellos, sabiendo que muchas veces personas como esta necesitan más que una oración. Es la ayuda inmediata de los hermanos que se dicen ser hermanos, de darles la mano a personas como esta que necesitan. Le pido a los hermanos
que oren por esta persona, que la tengan en sus oraciones, no solo por ella, sino por los hijos que tiene. Sé que la ha pasado mal, siempre la ha pasado mal, pero espero en Dios que pase todas esas pruebas, que sé que no son peores por las cuales yo estoy pasando. Margarita, Cristo te ama, yo también, y a todos cada uno de los oyentes los amo en Cristo. Amén.